La invitación a burlarse de un exconvicto en su boda se suponía que sería la humillación perfecta, pero cuando el Rolls Royce llegó a la iglesia de San Mateo, David Harrison supo que había cometido un terrible error. ¡Caramba! De verdad es él, susurró el padrino de David, mirando a través de la vidriera como un Rolls Royce Phantom negro reluciente se detenía justo frente a la entrada de la iglesia. Todos los invitados se pegaron a las ventanas, observando en silencio atónito como un chofer uniformado salía a abrir la puerta trasera. Marcus Thompson, de 34 años, salió del lujoso vehículo con un traje azul marino a medida que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos no fue la ropa cara ni el coche, sino el distintivo lazo azul con estrellas que colgaba de su pecho. Una medalla de honor. 2 meses antes, David estaba navegando por las redes sociales cuando se topó con el perfil de Marcus. Su antiguo compañero de cuarto de la universidad, el mismo que había sido arrestado por robo a mano armada 8 años atrás, el mismo cuya foto policial había aparecido en todos los periódicos locales. David no pudo resistir la oportunidad. «Tienes que invitarlo», le había dicho David a su prometida Jennifer, mostrándole la vieja foto policial en su teléfono. «¿Te imaginas? ¿Un exconvicto en nuestra boda? Los socios de mi padre se van a volver locos. Será divertidísimo». La invitación había sido deliberadamente insultante. Papel barato, claramente diferente de las elegantes invitaciones enviadas a otros invitados. La dirección escrita a mano por David, para que pareciera una idea de último momento. Sin acompañante, por supuesto. Solo ceremonia, sin invitación a la recepción. David incluso lo había publicado en su chat privado. «He invitado a mi compañero de cuarto de la universidad, que es un delincuente, a la boda. Esto va a ser un espectáculo de comedia». Marcus había aceptado la invitación con un simple mensaje: «Gracias. Estaré allí». Ahora, mientras Marcus subía las escaleras de la iglesia con la tranquila confianza de quien se había enfrentado a la muerte y había vivido para contarlo, David sintió un nudo en el estómago. Los pocos invitados que habían visto llegar ya susurraban entre ellos, señalando la medalla que reflejaba la luz del atardecer. «David», siseó Jennifer, agarrándolo del brazo, «¿a quién invitaste exactamente a nuestra boda?». Marcus se detuvo en la entrada de la iglesia, escudriñando con la mirada los rostros pegados a las ventanas. Al encontrarse con la mirada de David, sonrió, no con la sonrisa rota y desesperada de un hombre agradecido por la caridad, sino con la sonrisa serena y cómplice de quien tiene todas las cartas en un juego que el otro jugador ni siquiera sabía que estaba perdiendo. El padre Mackenzie, el anciano sacerdote que oficiaba la ceremonia, se adelantó para saludar personalmente a Marcus, cuya mirada se fijó de inmediato en la medalla. «Hijo», dijo con profundo respeto, «es un honor tenerte aquí hoy». La congregación guardó silencio mientras acompañaban a Marcus a su asiento, la última fila, donde David había pedido específicamente que se sentara el invitado indeseable. Pero mientras caminaba por el pasillo, ocurrió algo extraordinario. 3 hombres de la congregación, todos con trajes y pequeñas insignias militares en las solapas, se levantaron simultáneamente y saludaron. Marcus les devolvió el saludo con una precisión que denotaba años de disciplina militar, y luego tomó asiento en la última fila como si fuera un trono. Los susurros comenzaron de inmediato, extendiéndose por la iglesia como un reguero de pólvora. «Medalla de honor. Afganistán salvó a toda su unidad». David se quedó paralizado ante el altar, viendo cómo su humillación, cuidadosamente planeada, se transformaba en algo que no podía controlar. Lo peor, Marcus ni siquiera lo había saludado. Simplemente se sentó allí, irradiando una dignidad silenciosa que hacía que todos los demás en la iglesia parecieran pequeños en comparación. Y entonces Marcus hizo algo que le heló la sangre a David. Sacó su teléfono y empezó a escribir, con la misma sonrisa cómplice en las comisuras de los labios. Cualquiera que fuera el mensaje que enviaba, David tenía el presentimiento de que lo cambiaría todo. Si disfrutas de esta historia de giros inesperados y el poder de la resiliencia, no olvides suscribirte al canal porque lo que sucede a continuación te mostrará por qué nunca debes juzgar a alguien por su pasado, especialmente cuando desconoces toda la historia. La ceremonia nupcial se convirtió en una clase magistral de guerra psicológica, y David Harrison estaba perdiendo estrepitosamente sin siquiera darse cuenta de que la batalla había comenzado. Cuando el padre Mackenzie comenzó el servicio, David no podía concentrarse en sus propios votos. Su mirada se desviaba constantemente hacia la última fila, donde Marcus estaba sentado con la postura de un hombre en completa paz consigo mismo. La medalla de honor reflejaba la luz de las vidrieras, prácticamente brillando como un faro de todo lo que David nunca sería. «David, ¿aceptas a Jennifer como tu legítima esposa,
preguntó el padre Mackenzie. Sí, la acepto, tartamudeó David, con la voz ligeramente quebrada. Lo cierto era que David siempre se había sentido amenazado por Marcus, incluso en la universidad. Mientras David se las arreglaba para terminar sus estudios de negocios gracias a los contactos y el dinero de su padre, Marcus había trabajado en 3 empleos para pagar la matrícula, estudiaba hasta las 3 de la madrugada todas las noches y, aún así, se las había arreglado para graduarse con honores. El arresto por robo había sido la reivindicación de David, la prueba de que el mejor hombre era en realidad otro delincuente del otro lado de la ciudad. Pero ahora, al ver a Marcus con ese traje a medida y el mayor honor militar de Estados Unidos en el pecho, David sentía que se ahogaba en su propia incompetencia. Durante el intercambio de anillos, las manos de David temblaban tanto que casi se le cae el anillo de bodas de Jennifer. Toda la congregación lo notó. Su padre, el exitoso magnate inmobiliario, le dirigió una mirada de desaprobación desde la primera fila. Sus socios cuchicheaban entre sí, claramente más interesados en el héroe de guerra que en el novio en el altar. Marcus, mientras tanto, había sacado una pequeña libreta y estaba anotando algo. Cada pocos minutos, miraba a David con esa misma sonrisa inquietante y luego volvía a sus notas. La imagen le hacía sudar las palmas de las manos. Después de la ceremonia, mientras los invitados salían para las fotos, David observó con horror cómo una y otra persona se acercaban a Marcus en lugar de felicitar a los recién casados. Su propia boda se había convertido en una fila para la recepción de un hombre al que había invitado a humillar. «Disculpe, señor», dijo el coronel Peterson, compañero de golf del padre de David y un hombre que nunca mostraba respeto a nadie por debajo de su nivel impositivo. No pude evitar fijarme en su medalla de honor. «¿Qué operación, si no le importa que pregunte?» «Provincia de Helmand, Afganistán», respondió Marcus en voz baja. «Operación Libertad Duradera». «Leí sobre eso», susurró la señora. «Chen, la esposa del alcalde, salvó a 37 soldados cuando su convoy fue emboscado. Contuvo usted solo a los combatientes talibanes durante 6 horas hasta que llegaron los refuerzos». David sintió náuseas. Esta no era la historia que había leído en los informes de arresto 8 años atrás. Que Marcus Thompson supuestamente era un chico desesperado que había robado una tienda con un arma descargada porque no podía pagar las facturas médicas de su madre. ¿Dónde estaba ese joven destrozado ahora? «El cargo de robo», exclamó David, acercándose a la creciente multitud que rodeaba a Marcus. «Te arrestaron. Te condenaron. Vi la foto policial». Todo el grupo se giró para mirar a David, y el silencio era ensordecedor. Marcus lo miró con algo que podría haber sido lástima. «Sí», dijo Marcus simplemente. «Robé una tienda a los 26 años. Mi madre se estaba muriendo de cáncer, y yo no tenía seguro, ni dinero, ni otras opciones que viera en ese momento. Cumplí 18 meses en prisión. Fue el peor y más importante periodo de mi vida». «¿Importante?», preguntó David con la voz quebrada por la desesperación. «La cárcel me enseñó lo que significa tocar fondo de verdad. También me presentó al sargento Rodríguez, voluntario en un programa de ayuda a veteranos. Me convenció de alistarme al salir. Dijo que el ejército podría darme un propósito y disciplina». Marcus se tocó la medalla en el pecho. Tenía razón. Jennifer apareció junto a David, con el crujido de su vestido de novia. «David, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos estamos tomando fotos?». Pero David no pudo responder. Estaba demasiado ocupado observando a su padre, su propio padre, estrecharle la mano a Marcus con genuina admiración. «Hijo», dijo su padre, «si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame directamente». Marcus miró a David una vez más, luego se acercó al oído de su padre y susurró algo que hizo que las cejas del hombre mayor se alzaran con sorpresa. Dijera lo que dijera, el padre de David pareció sorprendido, luego impresionado, luego preocupado, mientras sus ojos se posaban en su hijo. Cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse para las fotos, Marcus pasó junto a David sin decir palabra. Pero dejó algo, una tarjeta de visita que se había caído de su cuaderno. David la recogió con dedos temblorosos. La tarjeta era sencilla, elegante y demoledora: Marcus Thompson, director ejecutivo de Thompson Security Solutions. Contratista militar, Departamento de Defensa, nivel 5 de autorización. Al pie, escrita a mano con letra pulcra, había una nota: «David, gracias por la invitación. Necesitamos hablar. MT». El mundo de David se tambaleó al ver cómo todo encajaba. El Rolls Royce, el traje caro, la confianza, el respeto de todos los asistentes.
Marcus no era solo un héroe de guerra condecorado. Era exitoso, rico, con contactos. Y había querido hablar con David específicamente. La pregunta que atormentaría a David durante el resto del día de su boda era simple y aterradora. Si Marcus había alcanzado todo ese éxito, todo ese respeto, ¿por qué había aceptado una invitación que claramente pretendía humillarlo? La recepción de la boda en el exclusivo Riverside Country Club se convirtió en la pesadilla personal de David al ver cómo Marcus desmantelaba sistemáticamente su posición social sin propinar un solo puñetazo. «Damas y caballeros», anunció el DJ, «el padre de la novia quiere decir unas palabras». Pero antes de que el padre de Jennifer pudiera siquiera alcanzar el micrófono, Marcus fue abordado por una mujer con un elegante vestido negro que había estado sentada tranquilamente en una mesa de la esquina durante toda la ceremonia. David la reconoció de inmediato. Sarah Mitchell, la periodista de investigación de Channel 7 News, la misma mujer que había sacado a la luz 3 grandes escándalos de corrupción el año pasado. «Señor Thompson», dijo Sarah, extendiendo la mano, «soy Sarah Mitchell. He estado siguiendo el trabajo de su empresa con los programas de rehabilitación para veteranos. Me encantaría hacer un reportaje sobre su transición de encarcelamiento a medalla de honor y a empresario exitoso». David se atragantó con el champán. ¿Un reportaje? ¿Sobre el hombre al que había invitado a humillar? Marcus sonrió amablemente. «Sería un honor, señora Mitchell. Aunque debo mencionar que hay una historia más inmediata que podría interesarle. Algo sobre fraude corporativo y manipulación de contratos gubernamentales que está a punto de salir a la luz». Los ojos de Sarah se iluminaron con el ansia que todo periodista de investigación conoce. «Cuénteme más». «No está aquí», dijo Marcus, mirando significativamente a David. «Pero tengo documentación que le interesará mucho. Quizás podríamos vernos mañana». David sintió que le temblaban las rodillas. ¿Documentación? ¿Qué documentación podría tener Marcus? A medida que avanzaba la noche, David observaba con creciente horror cómo Marcus recorría la sala como un hombre con una misión. Habló en voz baja con los socios del padre de David, mantuvo una larga conversación con el presidente del banco que había financiado el último proyecto inmobiliario de David e incluso pasó 20 minutos en una profunda discusión con el tío de Jennifer, que casualmente era fiscal federal. «¿Qué demonios está haciendo?», le susurró David a su padrino. «No lo sé, pero sea lo que sea, la gente está escuchando», respondió con preocupación. La respuesta llegó cuando Marcus finalmente se acercó a David en la barra, con esa misma sonrisa tranquila que no se desvaneció de su rostro. «David», dijo Marcus, pidiendo un whisky solo, «felicidades por tu boda. Una ceremonia preciosa. Disfruté especialmente de conocer a tu padre». «¿Qué le dijiste?», preguntó David, con la voz más aguda de lo que pretendía. «Ah, acabo de compartir información interesante sobre los contratos gubernamentales de Harrison Development Group. En concreto, los que involucran proyectos de viviendas para veteranos». Marcus tomó un sorbo de whisky. «¿Sabes, esos en los que los materiales de construcción desaparecieron misteriosamente de las obras? En los que se falsificaron las inspecciones de calidad». A David se le heló la sangre. «No sé de qué hablas». «Claro que no», dijo Marcus en voz baja. «Estabas demasiado ocupado planeando invitaciones humillantes como para prestar atención al negocio familiar. Pero yo he estado prestando atención, David. Durante 8 años, he estado prestando mucha atención». La verdad golpeó a David como un tren de carga. No era una coincidencia. Marcus no solo había aceptado la invitación, la había estado esperando, planeándola. «Verás», continuó Marcus, «cuando salí de la cárcel, me hice una promesa. Nunca volvería a ser impotente. Nunca estaría a merced de quienes se creían superiores a mí. Así que aprendí todo lo que pude sobre todos los que alguna vez me menospreciaron». Marcus sacó su teléfono y le mostró a David una carpeta con la etiqueta Investigación Harrison. Contenía docenas de archivos, fotos, documentos financieros y lo que parecían conversaciones grabadas. «La empresa de tu padre lleva años defraudando al gobierno, David. Robando dinero destinado a construir viviendas para veteranos sin hogar, los mismos veteranos con los que luché, los mismos que no lograron regresar a casa». La voz de Marcus nunca superó un tono de conversación, pero la intensidad en su mirada era inconfundible. «Llevo 3 años construyendo este caso». «No puedes probar nada», balbuceó David. «En realidad, sí puedo. Verás, lo bueno de ser un contratista del gobierno con autorización de nivel 5 es el acceso que te da. Los contactos. Los recursos».
Marcus terminó su whisky y dejó el vaso con deliberada precisión. Tengo registros bancarios, correos electrónicos, informes de inspección falsificados y el testimonio de 6 obreros de la construcción a quienes les pagaron para que guardaran silencio sobre el uso de materiales de baja calidad. David sintió que la habitación daba vueltas. ¿Qué quieres? Justicia, dijo Marcus simplemente. Hace 8 años, tú y tus amigos me trataron como basura porque cometí un error terrible. Usaron mi peor momento como entretenimiento. Compartieron mi foto policial en grupos de chat. Bromearon sobre el delincuente de tu dormitorio. Eso fue, solo éramos niños. Niños. Marcus rió, pero no había humor en ello. David, me invitaste a tu boda específicamente para humillarme. Hace 2 meses. Ya no somos niños. Al otro lado de la habitación, Sarah Michey ya estaba haciendo llamadas, con su libreta llena de información. El padre de David mantenía una animada conversación con 2 hombres de traje oscuro que habían aparecido de la nada. El tío fiscal federal revisaba documentos en la tableta de Marcus con creciente alarma. El FBI estará en la oficina de tu padre el lunes por la mañana, dijo Marcus, alisándose la chaqueta. La noticia saldrá en las noticias del martes por la noche. Tu padre probablemente se enfrentará a entre 15 y 20 años por fraude federal. Los bienes de tu familia serán congelados mientras se investiga. David agarró el brazo de Marcus con desesperación. Por favor, tiene que haber algo, lo que sea. Marcus bajó la mirada hacia la mano de David en su brazo y luego volvió a mirarlo a la cara. Por un instante, David no vio al exitoso director ejecutivo ni al héroe de guerra condecorado, sino al joven que había sido destrozado por las circunstancias y se había reconstruido para ser más fuerte. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, David?, preguntó Marcus en voz baja. Cuando toqué fondo, lo usé como base para construir algo mejor. Tú nunca has tocado fondo, así que nunca aprendiste a construir nada. Marcus apartó con cuidado la mano de David de su brazo y echó a andar hacia la salida. Ah, ¿y David? ¿La invitación a humillarme en tu boda? Fue perfecta. Porque ahora todos los que importan recordarán esta noche, no como tu boda, sino como la noche en que la justicia finalmente se encontró con la familia Harrison. Mientras Marcus desaparecía en la noche, David se quedó paralizado en la barra, viendo a su nueva esposa bailar con los invitados, que ya cuchicheaban sobre investigaciones federales y cargos de fraude. El hombre al que había intentado humillar acababa de destruir su mundo entero sin alzar la voz ni perder la compostura ni una sola vez. Pero lo más aterrador fue darse cuenta de que esto era solo el principio. Marcus había pasado 8 años preparándose para este momento, y David había caído en la trampa al enviar esa invitación insultante. La mañana del lunes llegó como un mazazo en el cráneo de David, y los agentes del FBI en la oficina de su padre fueron solo el comienzo de su ruina. David Harrison, estás arrestado por conspiración para cometer fraude federal, lavado de dinero y violación de la ley de reclamaciones falsas, anunció el agente Rodríguez mientras las esposas rodeaban las muñecas de David frente a las cámaras del Canal 7. Todo el arresto se había coordinado con el equipo de noticias de Sarah Michey, asegurando la máxima exposición pública. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La foto policial de David ahora estaría inundada en las mismas redes sociales donde una vez compartió la foto de Marcus a modo de broma. Para el martes por la noche, el informe de investigación de Sarah Michey se había vuelto viral. Las imágenes eran devastadoras. Marcus Thompson, ganador de la medalla de honor y exitoso director ejecutivo, presentando con calma 3 años de pruebas a los fiscales federales mientras el imperio familiar de David se desmoronaba en tiempo real. El señor Thompson descubrió el fraude mientras investigaba a contratistas de viviendas para veteranos para su propia empresa, informó Sarah en directo desde el exterior de las oficinas de Harrison Development, ahora envueltas en cintas de incautación federal. Lo que empezó como una diligencia debida se convirtió en una misión de justicia para los veteranos a quienes este elaborado plan les robó una vivienda digna. Las pruebas que Marcus había recopilado eran metódicas y absolutamente condenatorias. Transferencias bancarias que mostraban millones de dólares desviados de los fondos de vivienda para veteranos. Grabaciones de audio del padre de David instruyendo a los contratistas a usar material barato para proyectos para veteranos mientras cobraban precios altos. Cadenas de correos electrónicos donde el propio David bromeaba sobre esos soldados destrozados que nunca sabían la diferencia entre materiales de calidad y basura. Pero el golpe más duro llegó cuando Marcus publicó la grabación de la despedida de soltero de David, una conversación que David había olvidado por completo en su estupor de borracho. Estoy deseando ver a ese exconvicto fracasado en mi boda,
Se oía arrastrando la voz de David por los altavoces de los tribunales y las cadenas de noticias de todo el país. Lo voy a meter en el fondo, donde debe estar. Quizás debería contratar a unos actores para que finjan que le tienen miedo. Dios, me encanta ser mejor que gente así. Jennifer solicitó el divorcio el miércoles, quedándose con la mitad de todo lo que le quedaba a David tras la incautación federal de bienes. El club de campo revocó la membresía familiar. Los socios del padre de David se distanciaron públicamente del apellido Harrison. El banco exigió todos los préstamos, líneas de crédito y recursos financieros que la familia había establecido. En una semana, David pasó de ser el heredero recién casado de una fortuna inmobiliaria a un acusado desempleado que se enfrentaba a 25 años de prisión federal. Perdió su ático, su coche de lujo, su posición social y a su esposa. Todo lo que lo hacía sentir superior a los demás le fue arrebatado con precisión quirúrgica. La humillación final llegó durante el paseo de David frente al juzgado federal. Mientras los periodistas gritaban preguntas y las cámaras disparaban los flashes, un Rolls-Royce negro familiar se detuvo junto a la acera. Marcus salió, no para regodearse, sino para dirigirse a los medios con la misma dignidad discreta que había mostrado durante todo el calvario. La justicia no se trata de venganza, dijo Marcus a los periodistas reunidos. Se trata de rendición de cuentas. El señor Harrison y su familia robaron dinero destinado a proporcionar vivienda segura a los veteranos de nuestra nación, hombres y mujeres que lo sacrificaron todo por nuestra libertad. Algunos de esos veteranos ahora están sin hogar debido a este fraude. Eso es inaceptable. Un periodista se adelantó. Señor Thompson, David Harrison afirma que usted orquestó toda esta investigación como venganza personal por haber sido invitado a humillarlo en su boda. Marcus hizo una pausa, considerando sus palabras con detenimiento. David me envió una invitación diseñada para avergonzarme frente a personas que no conocía. Lo que no entendía es que la vergüenza solo puede tocarte si la permites. Dejé de avergonzarme de mis errores hace mucho tiempo, me hicieron quien soy hoy. Miró a David, a quien estaban subiendo a un vehículo de transporte federal. La investigación sobre Harrison Development comenzó hace 3 años, mucho antes de cualquier invitación de boda. Empezó cuando me enteré de que veteranos sin hogar de mi ciudad vivían en viviendas precarias pagadas con fondos federales para honrar su servicio. La invitación fue simplemente oportuna. Mientras las cámaras grababan, Marcus sacó su teléfono y mostró una foto a los periodistas. Un veterano sin hogar durmiendo a la intemperie en invierno, a solo 50 metros de un proyecto de viviendas para veteranos de Harrison Development, construido con materiales tan baratos que las paredes ya empezaban a agrietarse. Este hombre sirvió 2 veces en Irak, dijo Marcus en voz baja. Regresó a casa con TEPT y no pudo pagar la atención médica que necesitaba. ¿La vivienda en la que se suponía que viviría? Fue declarada inválida 3 meses después de su construcción porque el padre de David Harrison usó materiales que no cumplían con las normas de seguridad. Ese veterano murió de frío el invierno pasado. El silencio era ensordecedor. Incluso los periodistas más curtidos parecían atónitos ante el coste humano de la avaricia de la familia Harrison. Marcus guardó su teléfono en el bolsillo y miró directamente a la cámara principal. No destruí la vida de David Harrison. Sus decisiones sí. Solo me aseguré de que esas decisiones tuvieran consecuencias. Mientras el Rolls-Royce se alejaba, David podía oír las últimas palabras de Marcus resonando en su cabeza desde el interior del vehículo. El hombre al que había intentado humillar había desmantelado sistemáticamente todo lo que David creía que lo hacía superior, y lo había hecho con una clase y una determinación que David jamás podría comprender. Pero incluso mientras los fiscales federales presentaban su caso en su contra, incluso mientras su foto policial reemplazaba a la de Marcus en las burlas de las redes sociales, David seguía sin comprender la verdad más profunda de lo sucedido. No se trataba solo de fraude, justicia o incluso venganza. Se trataba de la diferencia fundamental entre un hombre que había caído y aprendido a levantarse, y un hombre que nunca había defendido realmente nada. La pregunta que atormentaría a David durante su eventual condena y encarcelamiento era simple: ¿cómo se lucha contra alguien que convirtió su peor momento en su mayor fortaleza, especialmente cuando nunca has tenido que encontrar fuerza en nada más difícil que gastar el dinero de tu padre? 2 años después, Marcus Thompson se presentó ante una multitud de 500 personas en la gran inauguración del Centro de Veteranos Marcus Thompson, un centro de vanguardia que ofrece alojamiento, atención médica y capacitación laboral a veteranos sin hogar en 3 estados. El edificio era magnífico, todo lo que los proyectos de Harrison Development deberían haber sido: materiales de calidad, artesanía experta y, lo más importante, construido con genuino respeto por quienes lo considerarían su hogar.
La financiación provenía de múltiples fuentes: las ganancias de la propia empresa de Marcus, subvenciones federales bien administradas e, irónicamente, los fondos recuperados del caso de fraude de Harrison Development. Hoy honramos no solo a nuestros veteranos, sino también el poder de la redención, dijo Marcus a la multitud reunida, compuesta por militares, funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios. Este centro existe porque a veces nuestros mayores fracasos se convierten en la base de nuestras mayores contribuciones. En primera fila se sentaba el coronel Peterson, el mismo hombre que había saludado a Marcus en la boda de David. Junto a él, Sarah Mitchell, cuyo reportaje de investigación había ganado un premio Pulitzer por exponer el fraude inmobiliario para veteranos. El alcalde Chen lo había proclamado el día de Marcus Thompson en la ciudad, y el gobernador en persona había volado para inaugurar la ceremonia. Marcus había construido más que un centro para veteranos, había construido un imperio con propósito. Thompson Security Solutions ahora tenía contratos con 12 agencias federales. Sus programas de rehabilitación para veteranos se habían replicado en otras 8 ciudades. La Escuela de Negocios de Harvard había incorporado su historia de transformación a su currículo. Las mismas universidades que antes hablaban en voz baja sobre sus antecedentes penales ahora lo invitaban como orador principal en su ceremonia de graduación. Mientras tanto, David Harrison cumplía el 7º mes de una condena federal de 18 años en la FCI Cumberland, una prisión de mínima seguridad irónicamente ubicada a solo 2 horas del centro de veteranos de Marcus. Su rutina diaria consistía en tareas de cocina, clases de manejo de la ira y ver su vida anterior a través de las noticias en la televisión de la sala común. El padre de David había fallecido de un ataque al corazón 6 meses después de cumplir su condena de 20 años, llevándose consigo cualquier esperanza de riqueza o conexiones familiares. Jennifer se había vuelto a casar con un cirujano pediátrico y se había mudado a California, cambiando legalmente su nombre para borrar cualquier vínculo con el escándalo de Harrison. El patrimonio familiar había sido liquidado, y cada centavo se había destinado a compensar a los veteranos alojados en edificios precarios. La ironía más cruel para David fue enterarse, a través de un compañero de prisión que había servido con Marcus en Afganistán, de los detalles de la acción de la medalla de honor que, por orgullo, no había investigado antes de la boda. Marcus había defendido el solo un estratégico paso de montaña durante 14 horas contra fuerzas enemigas abrumadoras, solicitando ataques aéreos contra su propia posición 3 veces para impedir el avance talibán. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, encontraron a Marcus sangrando por 7 heridas, aún disparando su arma, aún protegiendo el valle donde un hospital de campaña atendía a soldados estadounidenses heridos. «Ese hombre me salvó la vida», le dijo el recluso a David durante un recreo. «Nos salvó la vida a todos. ¿Y lo invitaste a burlarte de él? ¿Qué suerte tiene de tener más clase de la que jamás entenderás?» Pero quizás la transformación más profunda se produjo en el propio Marcus. El joven furioso que, desesperado, había robado una tienda de conveniencia se había convertido en un faro de esperanza para miles de personas. Su historia demostró que un solo momento de mal juicio no tenía por qué definir una vida entera, pero la forma en que se respondía a las consecuencias sí lo hacía. El día de la inauguración del centro de veteranos, un periodista le preguntó a Marcus si alguna vez pensaba en David Harrison, que se pudría en una prisión federal por sus crímenes. «Pienso en él todos los días», respondió Marcus con sinceridad. No con rabia ni satisfacción, sino con tristeza. David tenía todas las ventajas que yo nunca tuve: dinero, educación, conexiones familiares, estatus social. Pero las usaba para menospreciar a los demás en lugar de elevarlos. Nunca aprendió que el verdadero éxito no se trata de ser mejor que alguien más, se trata de ser mejor de lo que uno solía ser. El periodista insistió: «¿Crees que merece perdón?». Marcus hizo una pausa, mirando hacia el centro de veteranos que llevaba su nombre, viendo a veteranos sin hogar entrar en apartamentos con calefacción bien instalada y paredes inquebrantables. «El perdón no es algo que se merezca», dijo finalmente. «Es algo que se gana con un cambio de comportamiento y un remordimiento genuino». Si David Harrison alguna vez comprende de verdad el daño que causó su familia y dedica su vida a enmendarlo, entonces sí, tendrá mi perdón. Pero la comprensión y el remordimiento requieren una humildad que él nunca ha demostrado. Al concluir la ceremonia y dispersarse la multitud, Marcus recibió un mensaje de texto del director de la prisión de Cumberland. David Harrison había solicitado unirse al programa de ayuda a veteranos de la prisión, el mismo tipo de programa que había cambiado la vida de Marcus años atrás. Fue un pequeño paso, pero quizás el primero genuino que David había dado. Marcus sonrió y escribió una respuesta sencilla: «Salúdalo de mi parte.
Dile que nunca es tarde para construir algo significativo de las cenizas de quien solía ser. El mensaje fue entregado, pero David no respondió. Algunas personas, comprendió Marcus, necesitan tocar fondo antes de encontrar la fuerza para remontar. Y algunas personas nunca encuentran esa fuerza. Marcus Thompson aprendió que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo tan significativo, tan impactante, que su odio se vuelva irrelevante ante tu contribución al mundo. Si esta historia de redención, justicia y el poder de convertir el dolor en propósito te conmovió, suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias reales increíbles que demuestran que tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro, solo tus decisiones de ahora en adelante pueden hacerlo. Intentó humillar a Marcus, pero terminó humillándose a sí mismo. Marcus aprendió que la verdadera victoria no es demostrar que eres mejor que tus enemigos, sino convertirte en alguien tan centrado en ayudar a los demás que las opiniones de tus enemigos simplemente dejen de importar.